Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Pachuca Hidalgo con el señor Javier Brown César, asesor en la Cámara de Senadores. Y bueno, queremos hablar un poquito de la reforma político-electoral que se va a discutir en los próximos días. Señor Javier, muy buenas tardes. ¿Qué nos puede comentar al respecto de estas iniciativas que han metido los diputados de Morena y la oposición también? Bueno, Morena tiene una propuesta electoral clara, que tiene varios componentes que hay que analizar por separado. El primer componente importante es la desaparición del actual INE y de los órganos electorales locales, los llamados OPLES. Desaparecen, se crea un único instituto que sería un Instituto Nacional de Consultas y Elecciones. Como una institución única, desaparece por lo tanto todo el esquema federal que se tenía antes. Pero además se desaparecen los tribunales electorales locales. Se acaba con ellos. Queda solamente el Tribunal Electoral Federal. Y la nueva conformación del Instituto Nacional de Consultas y Elecciones cambia porque ya no resulta de una propuesta ante la Cámara de Diputados como tradicionalmente se hace, sino que los poderes de la Unión proponen a quienes van a integrar el Consejo General del nuevo instituto. Entonces, el Poder Ejecutivo propone, el Poder Legislativo y el Poder Judicial proponen a quienes van a integrar el Consejo General y obviamente quien controla estos poderes, que actualmente es el Presidente de la República, es el que va a controlar el Instituto de Consultas y Elecciones. Eso es lo primero. Perdón, maestro, usted habla de un Instituto Nacional de Consultas y Elecciones. ¿Le quitó la autonomía de cierta manera a este instituto? Por completo. La idea es poder controlarlo, poder proponer a los integrantes del Consejo y concentrar por completo la función electoral. La lucha histórica de México fue por buscar federalizar la función electoral, por darle fuerza a los órganos electorales locales, darles la posibilidad de organizar elecciones en concurrencia con la autoridad central, pero con esta propuesta finalmente se concentran las elecciones como se hizo en los tiempos antes de los 70, antes de la reforma. El partido único. De partido único y de partido hegemónico, donde finalmente se controlaban centralmente las elecciones. En donde prácticamente el Poder Ejecutivo es el que contaba los votos. Eso es lo que Me va a hace hacer. recordar una frase atribuida al expresidente de México, Porfirio Díaz, que el que cuenta los votos siempre es el que gana. Correcto. Estaríamos hablando de algo muy parecido. Es exactamente lo mismo. Estaríamos regresando con esta idea a una dinámica como en el 88 de que se puede caer el sistema en cualquier momento y el presidente decide quién gana entonces. Sí, porque tiene total control, porque él controlaría a partir de los nombramientos de los tres poderes que los tiene totalmente cooptados, él controlaría el nuevo instituto. Esa es la idea principal del presidente, concentrar, centralizar la función electoral y controlar la función electoral otra vez desde la presidencia de la República, como antes se hizo desde la Secretaría de Gobernación. Regresando al tema de cómo está ahorita el Instituto Electoral, hay 11 consejeros, uno de ellos es el consejero presidente, y entiendo que ahorita es el instituto autónomo en el que no ha podido entrar y no ha podido controlar al presidente de la República, pero ya hay cambios en las próximas fechas. ¿Cómo está este tema en las cámaras de diputados? Ya se viene inminente el cambio, esto ya es por una disposición legal, el cambio del consejero presidente, Lorenzo Córdoba, y de Ciro Murayama. Obviamente, lo que vamos a ver nosotros es el intento presidencial otra vez por proponer sus candidatos a modo. Esto es muy parecido a lo que hizo, por ejemplo, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde el presidente propuso una candidata a modo que ha destruido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde su dirección. Es una comisión que ya no genera recomendaciones prácticamente, que desatiende temas de violaciones de derechos humanos graves, como la cuestión migratoria. Entonces, el intento ya lo hizo con el Coneval, desapareció el Ceneval, y desapareció prácticamente el Coneval le dio una estocada porque le quitó financiamiento y al INE le quitó 5,000 millones de pesos el año pasado. Se decía en los medios de comunicación que este nuevo Instituto Nacional de Consultas y Elecciones iba a estar integrado por personas que fueran votadas por la ciudadanía. Sí, pero propuestas por el presidente. Básicamente, como el presidente controla los tres poderes, el presidente va a decidir quiénes van a ser las propuestas, y aunque el voto ciudadano, el voto va a ser meramente la aquiescencia,
con aquel candidato o candidata que menos les desagrade, van a votar por el menos malo, digamos. Pero se van a tener restricciones en cuestión de, más bien, requisitos para que quienes sean las propuestas conozcan en materia electoral, o No. puede ser cualquiera. Está abierto. Tal vez la legislación secundaria pueda regular esto y debería regularlo, pero no podemos estar seguros de que Morena no vaya a manipular la legislación electoral secundaria para quitar requisitos, como ya lo ha hecho. En esto de la militarización de la Guardia Nacional y todo eso, al rato puede proponer un general para ser presidente del Instituto Nacional de Consultas y Elecciones. Es factible, y de hecho pasó con el caso de Paco Ignacio Taibo y la reforma que se hizo para que él pudiera ser el titular del Fondo de Cultura Económica. No podía, había una disposición que lo impedía. Se reformó la ley. Se reformó la ley para que pudiera llegar, y se han reformado leyes para que puedan llegar personas sin experiencia. Se hablaba también en los medios de comunicación de que se eliminan los diputados de mayoría y se quedan solamente diputados plurinominales. Cambia por completo el sistema electoral mexicano. Ya no se requiere la distritación porque desaparecen los distritos de mayoría. Es un sistema que en el fondo tiene una intención que puede ser interesante, que es buscar un sistema de representación proporcional pura, donde los votos se traduzcan en escaños. Si yo obtengo 40% de los votos, obtengo 40% de los escaños. Es el ideal de un sistema de representación proporcional pura. Sin embargo, desaparece la representación popular por completo. Es decir, en métodos prácticos, yo no voy a ir a votar por fulanito de tal, sino por una lista para que entren. Y va a votar por una lista estatal, tanto para diputados como para senadores. O sea, yo ya no voy a votar por un diputado que yo conozco de mi distrito, no voy a votar por alguien que esté cerca de mí en mi distrito, porque los distritos desaparecen. Voy a votar por un representante estatal, Hidalgo. Van a votar por representantes estatales, tanto para diputados como para senadores, que ya no van a representar distritos, o sea, ya no van a ir a las colonias porque ya no lo requieren, porque ya son de todo el estado. Entonces ya no hay manera de exigirles un sistema de rendición de cuentas, como puede ser que vengas a mi distrito y que hagas trabajo en mi distrito. Ya no va a ser necesario, porque ahora son representantes estatales. E incluso pueden ni siquiera ser del distrito, pueden no conocer el distrito, pueden ser de otro municipio X. Pueden ser de cualquier municipio, la única limitación va a ser que no pueden ser de otra entidad federativa, pero puede ser una persona, por ejemplo, de Acaxotitlán, que va a elegir a alguien que, por ejemplo, sea de Tula. Y no lo va a conocer, nunca va a ir a su comunidad, Ni ha pisado nunca va a pisar la comunidad, nunca va a viajar a esa comunidad y nunca va a ir a presentar un informe a su comunidad. Entonces yo como ciudadano no voy a poder tener a quien exigirle el cumplimiento. Se pierde la representación por completo, se pierde la representación popular. O sea, la Cámara de Diputados deja de ser la instancia cameral que representa al pueblo y pasa a ser una representación estatal. Muy parecido a lo que es la Cámara de Senadores, que es el pacto federal. Entonces, se pudiera hablar que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores prácticamente van a terminar siendo lo mismo. Serían una cosa verdaderamente extraña porque desaparecerían 32 senadores, desaparecerían 200 diputados y diputadas, quedaría un sistema muy extraño donde finalmente lo único que distinguiría a las dos cámaras son sus funciones establecidas en la Constitución. Pero de ahí en fuera, ambas serían como instancias de representación de las entidades federativas como es el Senado. Hoy en el estado de Hidalgo tenemos 7 distritos federales, en el estado de México tienen 42, en Colima me parece que tienen 2, y se está haciendo una redistritación a nivel nacional. Esta redistritación quedaría obsoleta. Por completo, porque lo que establece la disposición de la reforma propuesta es que se va a definir el número de representantes por entidad federativa de acuerdo al último censo de población y vivienda. Ya no es necesaria la distritación porque ya no son representantes distritales, sino que son representantes estatales. Si solamente nos basamos en el criterio poblacional, entonces las acciones afirmativas que se han hecho, que incluso han rebasado la legislación, en cuestión de mujeres, de personas con discapacidad, de personas indígenas, diputados migrantes, etcétera, ¿cómo se podría implementar esta dinámica? Bueno, en el caso de Hidalgo, por ejemplo, pues prácticamente tenías que agarrar uno para cada uno de tus 7 que tienes actualmente. Tal vez queden 7 por criterio poblacional, queden los mismos 7, tal vez 8, pero tendrías que repartir esto en función de ese tipo de cuotas. Y en estados como Tlaxcala, Aguascalientes, Colima, sería absolutamente imposible. No hay manera de lograrlo. ¿No habría estados, como por ejemplo el Estado de México, que tienen 42, o Colima, que tiene 2, en donde hay una sobre y una subrepresentación? Desde luego es lo que pasa a nivel federal. De hecho, actualmente en la Cámara de Diputados se da este esquema, curiosamente en el Senado no. El Senado
siendo la plasmación del pacto de la Unión Federal, pues tiene un sistema muy diferente de integración, 2 senadurías de mayoría, una primera minoría y la siguiente senaduría es definida en función de listas nacionales. Hay entidades que pueden tener 4 senadores, por ejemplo, y hay entidades que mínimamente pueden tener 2. Es decir, podría haber estados que tengan más senadores que diputados. Sí. Como incluso actualmente el estado de Colima. Podría llegar a darse el caso en el nuevo sistema. Es muy, muy difícil. Bueno, es que el problema es que desaparece la primera minoría. A nivel de senaduría lo que tenemos es un nuevo sistema de listas estatales. Por lo tanto, ya no hay primera minoría. Para mí el riesgo del Senado es que las 3 senadurías se las lleve un solo partido político. Tal cual. Y se elegirían también en fórmulas. Son fórmulas de propietario suplente. Desde luego ahí está el tema de la equidad de género, pero obviamente el gran problema de esto es que en el esquema actual de la integración del Senado hay la representación minoritaria. En el nuevo esquema desaparece la representación minoritaria, ya no hay representación de minorías. Ya las 3 senadurías son de mayoría, ya no hay minoría. Y se vota independiente cada una de ellas. Se vota, cada estado tiene su propia lista de senadores y entonces pues salen los senadores respectivos, 3. Tenemos hoy en estos criterios del Instituto Electoral los diferentes criterios para el número de diputados por cada uno de los distritos. Esto cambiaría, no sé, pudiéramos entender que pudiéramos utilizar el sistema de Hunt o algo así que se utiliza en otros países. Podría ser para un ajuste de la representación proporcional. Todos estos sistemas están diseñados mediante fórmulas para lograr pero la reforma que propone Morena es mucho menos sofisticada. Para el caso de diputados debe haber por lo menos 2 por entidad federativa, pero siempre va a haber 3 senadores. O sea, vamos a tener más senadores que diputados en ciertas entidades como Aguascalientes o Tlaxcala o Colima. Vamos a tener 3 senadurías y 2 diputaciones nada más. Y esto es un sistema diferente, pero para mí el cuide todo. Primero, desaparece la representación popular. Y segunda, desaparece la presencia de las minorías. Las minorías desaparecerían literalmente en este nuevo sistema. Se habla también de una segunda vuelta presidencial. ¿Nos puede platicar algo al respecto? Esta es una propuesta fundamental de la oposición. Tiene tiempo. De hecho, la propuso el presidente Calderón en su momento, la posibilidad de realizar una segunda vuelta electoral. Tiene pros. El pro de una segunda vuelta electoral es que se puede conformar un gobierno de mayoría, porque finalmente quien gana en una segunda vuelta electoral gana por el voto mayoritario. Y esto desaparece este problema de los gobiernos minoritarios, pero crea un problema nuevo. Puede crear gobiernos divididos, porque hay un desfase entre primera y segunda vuelta. En la primera vuelta nosotros vamos a elegir a legisladoras y legisladores, y en la segunda vuelta, si no se resuelve en la primera vuelta, al presidente de la República. Y puede ser que quien gane no tenga mayoría en las cámaras y tendremos un problema de gobierno dividido. La segunda vuelta electoral lo único que garantiza son gobiernos que representan mayorías, gobiernos mayoritariamente conformados, pero no resuelven ningún problema de gobernabilidad en el fondo. Y tal vez por eso sea más recomendado para el caso mexicano pensar en un sistema de gobiernos de coalición. Es decir, poner un ejemplo. En el caso de Perú, hace un par de años, en donde el partido de Keiko Fujimori gana la mayoría de los diputados, pero en la segunda vuelta Keiko no gana. Entonces el presidente es de un partido diferente al partido que controla el Congreso de la Unión. Eso genera ingobernabilidad. Es un gobierno dividido donde puede haber un bloqueo al presidente de la República. Lo vivimos en los tiempos de Fox. Gobierno dividido empezó a haber por primera vez con Cedillo en 97, cuando perdió el control de la Cámara de Diputados, tuvo que negociar el presupuesto, y a partir de ahí en adelante hemos tenido gobiernos divididos. Puede ser bloqueado el proyecto presidencial. Inclusive voy a decir el caso muy sencillo. A Fox, si mal no recuerdo, fue el presupuesto 2005, la Cámara de Diputados le hizo modificaciones que fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, hasta este extremo podemos llegar, o como en el caso del gobierno de los Estados Unidos, donde no se aprueba el presupuesto y se tiene que cerrar el gobierno. Esto es el problema de un gobierno dividido, que se bloquea la agenda presidencial. Un tema que también llama mucho la atención son los tiempos electorales. En Hidalgo tenemos presidentes municipales que duran 4 años, entonces no se empatan con las otras elecciones. Se elige gobernador, solamente gobernador, sin Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados sí está a la par de las elecciones federales. ¿Cómo vemos los tiempos electorales con esta reforma? Se ha tratado de hacer
equiparar las elecciones federales y buscar que esto se resuelva, porque es una dinámica que viene del siglo XX. Finalmente, la nueva reforma electoral no va a solucionar este problema. Tendría que ser en la legislación secundaria porque es meramente constitucional, pero sí realmente es muy complejo porque en los estados donde se llegó a dar, el caso de Veracruz, el caso de Baja California, tuvimos gobiernos que duraron no más de 2 años. Puebla fue otro caso también. Entonces, para poder hacer este ajuste tendría que haber, digamos, este tipo de mini gobiernos para poder empatar elecciones. Ahora, aquí se asume el supuesto que la democracia es muy costosa. Y la verdad es que no es tan costosa en realidad. Nada más por poner algunas cifras, para el Tren Maya tenemos un presupuesto de aproximadamente 143,000 millones de pesos para 2023. Aproximadamente 143,000. El órgano electoral, el INE, toda la función electoral se lleva 23,000 millones de pesos. Estamos hablando de que el Tren Maya, la sexta parte, o sea, con lo que se paga del Tren Maya en un año podemos financiar al INE 6 años. La idea de que la democracia es costosa es una falacia, en realidad. O sea, la democracia mexicana, sí hay algunos problemas que pueden optimizarse los costos, por ejemplo. Podemos apostar por un sistema donde aumentemos el financiamiento privado a los partidos políticos y a las candidaturas independientes. Como en Estados Unidos. Yo creo que es la mejor apuesta. No lograr un sistema como el norteamericano donde no existe de facto el financiamiento público y nadie quiere tocar dinero del Estado, pero sí transitar a un esquema donde haya mayor financiamiento privado y se reduzca el componente, o más bien se aumente el componente de financiamiento privado y por lo tanto se reduzca el público. Que fue una de las grandes luchas de los 60s y los 70s. Esa se trató de dar esa lucha, pero finalmente se apostó por un sistema de financiamiento estatal. Híbrido. Y casi por completo estatal. O sea, tenemos un sistema híbrido, pero con limitaciones muy severas sobre el financiamiento privado. Maestro, le agradecemos muchísimo. No sé si quiera dar algún comentario al respecto, algo que se nos haya escapado sobre este tema. Pues yo creo que de la cuestión de la reforma electoral, lo que nosotros tenemos que hacer finalmente con el tema de las elecciones, sí es mejorar la representación y buscar un sistema de representación mejor que el que tenemos actualmente. Porque, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en la anterior legislatura, los votos que tuvo Morena no se tradujeron en escaños, sino que una sobrerepresentación brutal. Entonces tenemos que generar un esquema de legislación secundaria donde evitemos la sobrerepresentación y la subrepresentación y tratemos de ir a un sistema mejor, tratemos de adoptar fórmulas como la de Hunt para mejorar la representación proporcional y no irnos por un esquema que en lugar de mejorar la representación proporcional lo que hace es desaparecer a los distritos por completo y además desaparecer las primeras minorías en el Senado. Es un sistema que nos va a llevar finalmente a que el ganador se lo lleva todo, winner takes all. Ese sistema no es bueno para el caso mexicano, porque hay una nueva hegemonía. Maestro Javier Brown César, le agradecemos muchísimo. Y pues el maestro Javier Brown en el Partido de Acción Nacional en Hidalgo. Que tengan una excelente tarde.